Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, mis queridos seguidores, tenemos una noticia que ha estado dando vueltas por todos los medios, un verdadero bombazo que involucra a dos de las figuras más queridas y seguidas de la televisión turca. Sí, hablo de Can Yaman y Demet Özdemir, y créanme, lo que van a escuchar hoy es fresco, directo y sobre todo una revelación. Se trata de Can rompiendo su silencio sobre Demet, y todo esto, atención, desde Portugal. Así que si ustedes son tan fanáticos como yo de estas dos estrellas, quédense conmigo porque vamos a desgranar cada detalle. Y antes de empezar, si todavía no son parte de esta comunidad, les invito a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Esta información es oro puro. La expectativa ha sido máxima. Desde que se rumorea, y ya no son solo rumores, sino confirmaciones veladas, sobre la relación o la amistad tan especial entre Can Yaman y Demet Özdemir, el público ha estado en vilo. Los hemos visto juntos en eventos, hemos leído sobre sus encuentros, y cada fotografía, cada comentario, ha sido analizado hasta la saciedad. Pero lo que faltaba, lo que realmente queríamos escuchar, era la voz de uno de los protagonistas, y en este caso, es Can Yaman quien ha decidido hablar. Y no ha sido en una entrevista cualquiera, sino en un contexto que añade aún más misterio y relevancia a sus palabras. Portugal, un país con tanto encanto, se ha convertido en el escenario de estas declaraciones. ¿Qué está haciendo Can en Portugal? ¿Por qué eligió ese lugar para hablar de Demet? Son muchas preguntas que intentaremos responder a medida que avancemos. Lo que sabemos hasta ahora es que Can ha estado bastante reservado en cuanto a su vida privada, especialmente sobre sus relaciones. Siempre ha sido un profesional centrado en su carrera, y aunque su carisma traspasa la pantalla, su vida sentimental se ha mantenido en un segundo plano. Sin embargo, parece que la conexión con Demet es algo que no puede pasar desapercibido ni para él. Las portadas de las revistas, las noticias en las redes sociales, los comentarios de los fans, todo apunta a que hay algo más que una simple amistad. Y ahora, con estas declaraciones desde Portugal, se confirman muchas de nuestras sospechas, pero también se abren nuevas incógnitas. Imaginemos la escena. Can Yaman, con ese porte que lo caracteriza, seguramente en un ambiente relajado pero a la vez bajo el ojo atento de las cámaras y los periodistas que, como saben, siempre están al acecho. Portugal, con su luz, su historia, su aire de romanticismo, parece un telón de fondo perfecto para hablar de sentimientos, ¿verdad? No es un lugar cualquiera, y eso le da un peso especial a sus palabras. Se dice que Can ha estado trabajando en nuevos proyectos en Europa, y quizás su estancia en Portugal ha coincidido con la oportunidad de aclarar ciertos puntos sobre su relación con Demet. La noticia clave es que Can Yaman ha roto su silencio. Esto significa que ha salido al paso de los rumores, de las especulaciones, y ha ofrecido su perspectiva. Y lo que él diga, créanme, tiene un valor incalculable para sus seguidores y para los fans de Demet. La forma en que un artista de su calibre maneja su vida privada, especialmente cuando está tan ligada a otra figura pública, dice mucho de su personalidad y de su profesionalismo. Las declaraciones, según lo que se ha filtrado, no son una negación rotunda ni tampoco una confesión explosiva. Es más bien un reconocimiento de la profunda conexión que tiene con Demet. Ha hablado de una amistad muy especial, de un respeto mutuo y de un cariño que va más allá de lo profesional. Y esto, mis amigos, es crucial. No es un somos solo amigos, es un tenemos algo especial. Y ese algo especial es lo que todos queríamos escuchar. Can ha sido muy cuidadoso con sus palabras, y eso es comprensible. No quiere generar controversia innecesaria ni exponer demasiado su vida privada, pero tampoco puede ignorar el interés que genera su relación con Demet. Ha explicado que se conocen desde hace tiempo, que han trabajado juntos y que esa experiencia compartida ha forjado un vínculo muy fuerte. Ha enfatizado la admiración que siente por Demet como artista y como persona. Y esto honestamente es algo que todos podemos entender. Cuando trabajas codo con alguien, compartes sueños, desafíos y éxitos, es natural que nazcan conexiones profundas. Lo interesante de estas declaraciones es que no desmiente la posibilidad de algo más. Al contrario, deja la puerta abierta. Ha mencionado que se ven y se comunican, y que disfrutan de la compañía del otro. Y cuando alguien como Can, que es tan reservado, utiliza palabras como cariño especial o conexión única, sabemos que va en serio. No está hablando de una amistad pasajera,
sino de algo que ha perdurado y se ha fortalecido con el tiempo. Además, el hecho de que lo haya dicho desde Portugal le da un toque internacional y de madurez a la situación. No se trata de una declaración impulsiva, sino de una reflexión tranquila y meditada. Quizás, lejos de las cámaras y del ajetreo de Turquía, ha encontrado el espacio y la serenidad para expresar sus sentimientos. Hay que recordar que Can y Demet compartieron pantalla en Erkencicus, una serie que los catapultó a la fama mundial y que generó una química innegable entre ellos. Esa química no solo se vio en la ficción, sino que traspasó la pantalla y conquistó a millones de espectadores. Muchos creímos que esa historia de amor que vimos en televisión era real, y aunque no lo fuera en su totalidad en aquel momento, quizás ahora, en la vida real, esa chispa se ha encendido. Can ha sido enfático en que valora mucho a Demet, y ha dicho que es una mujer increíble, talentosa y con un gran corazón. Estas son palabras mayores viniendo de él. No son cumplidos vacíos, sino reconocimientos sinceros de las cualidades de Demet. Y eso, para quienes admiramos a ambos, es algo muy bonito de escuchar. También ha habido comentarios sobre cómo manejan la presión mediática. Ambos son conscientes de que son figuras públicas y que su vida personal está bajo escrutinio. Can ha expresado su deseo de proteger su relación y su privacidad, algo que es totalmente comprensible. No quieren que su vida sea un circo, sino un espacio donde puedan crecer y ser felices. Y en este sentido, su discreción en Portugal es una muestra de respeto hacia sí mismos y hacia su vínculo. Lo que queda claro es que la admiración y el afecto entre Can y Demet son reales. Han pasado por muchas cosas juntos, tanto en la ficción como en la vida real. Han compartido éxitos, han enfrentado críticas, y en todo ese camino, han desarrollado una complicidad que trasciende las pantallas. Ahora, ¿qué significa esto para el futuro? Es difícil predecirlo con certeza, pero lo que Can ha insinuado es que su relación con Demet es importante para él. No ha dicho que estén enamorados perdidamente, pero ha dado a entender que hay un sentimiento profundo, un cariño que va más allá de la amistad convencional. Y esto, para el mundo del espectáculo y para los fans, es una noticia emocionante. Recordemos que la vida de los famosos a menudo se desarrolla bajo un prisma de especulación. Cada uno de sus movimientos es analizado y comentado. Pero cuando una estrella de la talla de Can Yaman decide abrirse y compartir sus sentimientos, incluso de forma sutil, es porque hay algo que merece ser dicho. Y sus palabras desde Portugal, resonando con ese aire de serenidad y reflexión, nos dan una pista muy clara. La clave está en el término romper el silencio. Esto implica que ha habido un periodo de quietud, de espera. Y ahora, con esta declaración, se rompe esa barrera. No es solo un rumor más, es una versión oficial, o al menos, una versión muy cercana a la verdad. Lo que Can ha hecho es humanizar su relación con Demet. Los ha mostrado como personas que se aprecian, que se respetan y que disfrutan de la compañía mutua. Esto es lo que muchas veces el público anhela ver, la autenticidad detrás de las cámaras. Además, es importante destacar que Can no ha lanzado dardos ni ha criticado a nadie. Su enfoque ha sido positivo y centrado en el respeto y el cariño que tiene por Demet. Esto habla de su madurez y de su forma de afrontar las situaciones. Así que, para resumir lo que hemos desgranado, Can Yaman, desde Portugal, ha roto su silencio sobre Demet Özdemir, confirmando una conexión muy especial, un cariño profundo y un respeto mutuo que va más allá de la amistad. Ha elogiado sus cualidades como persona y como artista, y ha dejado claro que su relación es importante para él. No ha sido una confesión explosiva, sino una declaración sutil pero significativa que abre la puerta a futuras especulaciones, pero sobre todo, nos da una visión más íntima de la relación entre estas dos estrellas. Ha sido un placer compartir esta noticia con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya resultado tan intrigante como a mí. La vida de las celebridades siempre tiene un componente de misterio, pero cuando ellos mismos deciden arrojar un poco de luz, es algo para celebrar. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de las declaraciones de Can Yaman? ¿Creían que había algo entre ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle un buen me gusta, que me ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si son fans de Can y Demet, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo.
Hasta pronto.